sea para el Señor. Amén. Amén. Hermano, hay algo que es muy importante que tenemos que realizar y manifestar, que todo lo que se enseña como formación de doctrina no es para uno, es para todos, incluyendo mi persona. Entonces, muchos a veces lo toman como cosa personal. No, la palabra va para con todos. Amén. Y yo quisiera que de repente, si yo los he incomodado de repente con algo, su alma, yo quisiera que me perdone, ¿no? Gerson, la hermana, el hermano, el pastor. Yo creo que muchas veces como humanos cometemos errores y fallamos, pero nosotros tenemos un dominio. Entonces ese dominio es para controlar todo instinto, pero en sí la palabra es global para todos. Amén. Amén, Gerson. Entonces yo quisiera que en el amor de Dios que lo entiendan así y en otra parte entender, comprender a veces que debemos guardar respeto por la tercera edad, por las personas mayores, ¿no? Así de esa manera entender, comprender el amor y la gracia de Dios. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Hoy el tema, gloria a Dios, es algo que el Señor ha dispuesto, la responsabilidad de la iglesia para con el pastor. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en sí para con su pastor? ¿No? Introducción es una palabra a la cual tenemos que hablarlo y decirlo. Para que la iglesia funcione, tiene que haber un intercambio de responsabilidades. El pastor, sus ovejas, los líderes, deben cumplir cada cual con sus responsabilidades. Pero la iglesia también debe cumplir con la suya, y esta responsabilidad de la iglesia está claramente detallado en la palabra. Y el primer punto, gloria a Dios, la iglesia debe honrar a sus pastores. Este es un tema muy importante que debemos nosotros entender. Hemos nacido de nuevo, venimos a los pies de Jesús, el Señor cambia nuestras vidas. Hay cosas que paulatinamente, gloria a Dios, va a demorar de repente en nuestro ámbito mental, pero al final de todo, Dios va a transformar a través de la palabra. Entonces, el primer punto es, la iglesia debe honrar a su pastor. Y la pregunta es bien sencilla, ¿estamos honrando a nuestro pastor? ¿Estamos honrando realmente a nuestros pastores? Eso es muy importante, que debemos ir entendiendo. El pastor de la iglesia, Isaías 61, 1, 2, no es un pastor asalariado. Hay que ir entendiendo de que nosotros que venimos como parte del cuerpo de Cristo, debemos ir aprendiendo a honrar a nuestro pastor. Porque eso es base bíblica de todo aquel que empieza a encaminar para una gran responsabilidad como un líder. Un líder que no honra a su pastor, dudamos de dicho líder. Porque el líder que viene a los pies de Jesús debe cumplir su mayordomía, cumpliendo y honrando a su pastor. Amén. Ese es el punto muy fundamental dentro de la iglesia. Los ministros en sí son regalos de Dios para la iglesia. Efesios 4:8. Efesios 4:8. Gloria a Dios. A ver, nuestro hermano
Gerson, él nos va a leer Efesios 4, 8. Amén, gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Gloria a Dios. Esto es algo muy importante. ¿Por qué la iglesia debe honrar a sus pastores? Los ministros son un regalo de Dios para la iglesia. Dice que Dios entregó dones, regalos a los hombres. Estos regalos son los ministerios, el ministerio pastoral. Gloria a Dios. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que debemos honrar a los ministros, a los pastores. Y la pregunta es, ¿estamos honrando a nuestro pastor? Así de simple. Esto le cuento como una anécdota. El pastor Lucho me llama y me dice, algo está pasando dentro de la iglesia. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Es que hay mucha desobediencia en el rebaño. Ya no me están haciendo caso. Y yo estoy orando para que el Señor me confirme y tú traigas un mensaje. Entonces yo voy a la preparación y el pastor entra en ayuno y el Señor le confirma. Y al confirmar me dice, aló, sí, con el siervo Antonio, sí, le digo, Dios me confirmó en la noche que usted debe traerme el mensaje respecto a la rebeldía en el rebaño. Y se disertó dentro de la iglesia respecto a la falta de la obediencia a su pastor, la falta de la obediencia al ministro que Dios ha puesto. Y el Espíritu Santo comenzó a hablar a cada uno de los que están presentes, de lo que el Señor ahora mismo está hablando a mi persona, a tu persona, diciendo, Luis, ¿estás honrando a tu pastor? Gerson, ¿estás honrando a tu pastor? Antonio, ¿estás honrando a tu pastor? Es una pregunta que debe ver en nuestro corazón. Los pastores de la iglesia, Isaías 61, 1, 2, no son pastores asalariados. Son pastores que a través del llamado de parte de Dios, el Señor lo ha llamado a ministrar, a llevar este ministerio. ¿Qué estamos haciendo nosotros para honrarlo? Tenemos que honrarlo. Y eso ya no depende de Dios, sino depende de la determinación de tu vida que Dios ha dado para contigo y te ha prosperado y te ha suplido. Ahora el Señor te pide que tú debes bendecir a tus pastores. Debes aprender a dar a tus pastores. Eso es lo que Dios pone en nuestro corazón. El pastor ora, el pastor ayuna, el pastor a veces se amanece, a veces madruga. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder sustentar? Y muchas veces nosotros decimos, no es que el pastor ha sido llamado, él tiene que vivir por fe. Pero el pastor sabe desayunar, el pastor sabe almorzar, el pastor sabe cenar. La gran responsabilidad de la iglesia
es suplir y cubrir las necesidades del pastor, del ministro que está en cargo de la iglesia. Palmas para el Señor. Amén. La iglesia debe honrar a sus pastores. Esto hay que enseñarlo de una manera muy despacio. La Biblia manda reconocer y tener en mucha estima a los siervos de Dios. Cuando habla de siervos de Dios, está hablando de los ministros, está hablando del pastor que está a cargo de la obra. El tema no es que si vas a cobrar, el tema no es que tú vas a vivir, no, tú debes entender, comprender que Dios ha establecido leyes, reglas para que el pastor, para que el sacerdote no le falte nada. Dios tiene que ir trabajando en tu corazón, en mi corazón, para que el Señor pueda suplir sus necesidades. Cuando un pastor está laborando, está trabajando, usted o yo no nos hemos puesto a pensar respecto a sus necesidades internas que pueda tener en su hogar. Es bonito venir a la iglesia, sentarnos, alabarnos, buscar de Dios, pero ¿qué hay? Que la iglesia no se está ocupando por la necesidad del ministro que Dios ha puesto en este lugar. La importancia de ir entendiendo. La Biblia manda reconocer y tener en mucha estima a los siervos de Dios. Cuando es mucho mejor que la iglesia supla las necesidades del pastor. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Gloria a Dios. Vamos a hacerlo pausado para ir entendiendo este tema. Si ya lo encontró, lo puede leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13. ¿Lo puede leer, pastor? Gloria a Dios. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis, dice, en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que debemos reconocer. ¿Qué vamos a reconocer? La labor, el trabajo que desempeña un ministro dentro de la iglesia. Y que debemos tenerlo en doble honor. O sea, usted tiene que tener en su corazón, entender, es doble honor. Lo puede volver a leer, y eso. Lo puede volver a leer. Amén. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que os tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra.
tened paz entre vosotros. Amén, gloria a Dios. Es algo que debemos reflexionar, hermano, respecto a lo que el Señor nos está hablando. Que debemos reconocer. La pregunta es, ¿reconocemos la labor que hace nuestro pastor? Estamos reconociendo, no se trata de que yo reconozco que es un ministro que Dios lo ha llamado, no, está reconociendo como labor y trabajo y puedas honrarlo su vida. O sea, yo no estoy poniendo eso. La palabra misma dice que debemos tenerlo en doble estima y en doble honor. Algo muy sencillo. La iglesia debe honrar a su pastor. Vamos, Filipenses, capítulo 2, versículo 29. Amén. Y el que lo encuentra lo lee. El tema es la responsabilidad de la iglesia para con su pastor o para con sus pastores. Ese es el tema. Filipenses capítulo 2, versículo 29 al 30. Amén. ¿Lo encontraron? Pastor, ¿sería amable de leerlo? Amén. Dice así: recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gloria a Dios. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia que honre a los ministros. La Biblia manda reconocer y tener en mucha estima a los siervos. Los siervos deben recibir doble honor, hermano, en el amor de Dios. La iglesia debe asumir esa responsabilidad de cubrir al menos una canastita para las necesidades del pastor. Eso es muy importante, hermano. La palabra honra es la palabra griega que es time, que significa también precio, obsequio, atención. Y algunas versiones traduce digno de doble salario. Eso es lo importante de tener en doble estima. No lo digo yo, lo dice la palabra. Los siervos deben recibir en doble honor, doble estima. Y la palabra honra es la palabra griega. Su significado es times, que significa también precio, obsequio o atención. Pero algunas versiones traducen digno de doble salario, hermano. Si los siervos no son honrados como se merecen, la iglesia no será beneficiada con la unción de ese siervo. Es decir, la unción va a fluir para bendecir a medida que la iglesia honre al siervo. Eso es lo que enseña Marcos 6, capítulo 1, versículo 6. Tenemos que honrar a los pastores. La unción fluye. Marcos 6, capítulo 1, versículo 6. Si los siervos no son honrados como se merecen, vuelvo a repetir, la iglesia no será beneficiada con la unción del siervo. Es decir,
fluir, la unción va a fluir para bendecir a la medida que la iglesia honre al siervo. Y esto enseña Marcos 6, capítulo 1, versículo hasta el 6. Tenemos que aprender a bendecir. Amén. Tenemos que aprender a honrar. Amén. Tenemos que aprender a dar al pastor, al siervo, al ministro. Porque la unción misma se va a desatar cuando usted va a compartir, va a tenerlo en doble honor, cuando usted va a honrarlo. En otras traducciones habla y dice, lo da como un doble salario al siervo. Esa es la gran responsabilidad de la iglesia, que ahora es parte del cuerpo de Cristo, que está dentro de la obligación de cumplir lo que Dios demanda respecto al diezmo, respecto a lo que Dios requiere para con el siervo, para con el sacerdote. Cuando la palabra habla en el amor de Dios, que las 12 tribus, gloria a Dios, pero 11 recibieron la herencia, pero hubo una tribu que no la recibió, porque esa tribu era la tribu de Leví. Todas recibieron la herencia, pero el Señor permitió que esta tribu, que era la tribu de Leví, que era la generación de Aarón, de sacerdotes, viviera del tabernáculo, sea suplido toda necesidad del sacerdote. Cuando hablo de sacerdote, estoy hablando del pastor, estoy hablando de aquel que Dios ha llamado para llevar a cabo un rebaño. Tenemos que aprender a honrar. Es por eso que los diezmos en el Antiguo Testamento era para el sacerdote. Suplía todas las necesidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Estamos honrando al pastor. Estamos honrando en doble estima. ¿O estamos honrando en doble honor? Gloria a Dios. De repente llega un momento adecuado. El Señor lo toca sin que nadie se entere. Entendió la enseñanza y viene a la casa y sale el pastor y Gerson trae un sobre y adentro hay 200 sobres. Pastor, ¿qué es lo que está haciendo Gerson? Está cumpliendo conforme la palabra en tenerlo en doble honor. ¿Me está entendiendo? Que de repente usted no tiene dinero, de repente usted está juntando una canastita para el pastor de 300 soles, gloria a Dios. Toca la puertita y le dice, pastor, acá está la canastita para toda su semana. La palabra nos enseña, hermano, que debemos honrar a nuestro pastor y tenerlo en doble honor, en doble estima. Traducido en el original, se está hablando, refiriendo en doble salario. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Amén. Palmas para el Señor. La importancia de lo que el Señor nos llama, hermano. Los siervos deben recibir doble honor. La palabra honra es que tenemos que aprender a honrar, hermano. No se nos ha enseñado
enseñado a honrar. No nos enseñan a tenerlo en doble estima, especialmente en aquellos que trabajan en la obra. Es por eso que yo he empezado diciendo, como ejemplo, que el pastor Bernardo no recibe salario. Y usted debe ser consciente para tenerlo en doble estima. Cuando están entendiendo la enseñanza. Amén. Si los siervos no son honrados como se merece, la iglesia no será beneficiada, no será bendecida. Cuando usted bendice a su pastor, usted será bendecido de igual manera. Cuando usted comparte lo que usted tiene, Dios le va a dar más para que pueda usted compartir. Amén. No estoy hablando de una doctrina de prosperidad. Estoy hablando de una necesidad interna que la iglesia se debe ocupar de las necesidades de su pastor. De repente el Señor toca a Gerson y habla con algunos hermanos para juntar una canasta o algo de dinero para que pase ese mes. ¿Por qué, hermanos, en el amor de Dios? Porque se paga local, se paga departamento, se paga todo, hermanos, no es gratis. Hay muchos que están hablando y diciendo, porque hay hombres que han dejado un mal testimonio, que se aprovechan de la fe de muchos. Pero estamos hablando de siervos obedientes, estamos hablando de siervos sumisos delante de la presencia de Dios y que debemos aprender a honrarlo, tenerlo doble estima, hermano. De repente yo los veo a los pastores en el mercado y Dios me ha bendecido, pastores, los llevo a comer. Eso es mantener un orden. Porque la pastora tiene necesidad. Tiene un hijo que requiere ciertos gastos. Y de acuerdo a la palabra, la iglesia tiene que cubrir esas necesidades. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Si no enseñamos esto, ¿cómo pues van a aprender a honrar? ¿Cómo pues van a aprender a tener doble estima? ¿Cómo pues vamos a dar para poder recibir? Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. La iglesia debe sujetarse. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando del rebaño, que debe sujetarse a su pastor, Amén. a sus pastores, porque como el canal va a nivel mundial y hay muchos pastores que lo van a escuchar. ¿Qué nos dice en Hebreos 13:17? ¿Qué nos dice? Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Exhorta a la iglesia a obedecer, a sujetarse a su pastor o a sus pastores, porque hay muchas iglesias que a veces tienen equipos de pastores. Amén. Pero en este caso estamos hablando de este lugar que debemos aprender a honrar, que debemos poder entender de mantener a los líderes, al pastor
que nuestro pastor va a rendir cuenta por cada una de las almas. El pastor va a rendir cuenta por Gerson. El pastor va a rendir cuenta por cada uno de los que congregan aquí. Y el Señor demanda que el rebaño debe aprender a obedecer a la pastora, al pastor, al líder. Pero a veces el rebaño se hacen sordos. Pero en el nombre de Jesús vamos a tener que entender, comprender a través del Espíritu Santo para que ese corazón sea tocado y puedan honrar al ministro de este lugar y a los ministros de diferentes iglesias. Eso es muy importante, hermano. No es que le pidan plata, no es que uno está sujetándolo para que dé. No, hermano, si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, no hay necesidad que le obliguen ni que lo exigen. Usted mismo va a venir y va a dar. Amén. Porque las cosas de Dios no es por obligación, no es por exigencia, es por obediencia, hermano. Gloria a Dios. O sea, y esto no va para algunos. Hay muchos que le gustan ayunar. Es bonito, es de parte de Dios. Hay muchos que le gustan de entrar en oración. Es parte de Dios. Pero no le gustan diezmar. No le gustan mantener el orden de doble estima a su pastor. Nadie le está pidiendo limosna, sino de acuerdo a la palabra es que Dios exige que usted debe mantenerlo en doble honor a su pastor, a los pastores de cada iglesia a nivel mundial. Palma para el Señor. Se exhorta a la iglesia a obedecer, sujetarse a sus pastores. Amén. Este pasaje nos da dos razones para obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Cuando hay esta enseñanza hasta sueño nos da, hermano. Exacto. Los pastores tendrán que rendir muchas veces cuenta a Dios de cómo llevaron su ministerio, pero las ovejas darán cuenta a Dios si obedecieron a sus pastores. Amén. Para que los pastores puedan trabajar tranquilos, rendir más, necesita el apoyo y sujeción de la iglesia, hermano. Porque si la iglesia y el rebaño no apoya a su pastor, ¿cómo le puede exigir rendimiento si no lo estás apoyando? La iglesia debe cuidar la espalda de su pastor. La iglesia debe cuidar la espalda de los pastores. Siempre hubo y siempre habrá gente que se levante en contra de los pastores. La iglesia debe cuidar la espalda de su pastor y no permitir que nadie se levante en contra del siervo de Dios. Escúchame bien, no se trata que, en mi opinión, se trata que tenemos que respaldar a nuestro pastor. Se trata que debemos nosotros mantener un orden. Esto no significa que el pastor sea intocable. Si el pastor está mal, se debe llamar la atención, pero prudentemente, sabiamente.
inteligentemente con sabiduría de Dios. Porque el Señor no ha venido a destruir, sino a restaurar, a edificar y a consolar. Amén. Para eso debemos entender la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuidar las espaldas del pastor. Si usted ve que una hermana o un hermano está hablando mal del pastor, usted tiene que comunicar. Porque no podemos tener acá divisiones. Tenemos que tener un orden, un solo sentir, un solo hablar, una sola visión. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, eso no significa que usted va a hablarle al pastor, le va a comunicar ciertas cosas. Es bueno eso, hermano, porque mantiene la unidad. Y el pastor va a ir a hablar con ese hermano, con esa hermana, de lo que está hablando, de lo que está diciendo. El hermano que comunica no es un chismoso. El hermano que está comunicando está viendo la unidad de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Amén. Palma para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. La iglesia debe sustentar a sus pastores. Cuando hablo de la iglesia estamos hablando del rebaño. El sustento de los siervos de Dios está claramente y especificado en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a Levítico 2:3. Levítico capítulo 2, versículo 3. Gloria a Dios. Hoy nos ha tocado hablar este tema. Que el Espíritu Santo toque los que están presentes. Me hubiera gustado que vengan muchos para que entiendan, comprendan. Levítico capítulo 2, versículo 3. ¿Lo encontró, pastor? Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Lo que resta de la ofrenda será ¿para quién? Para Aarón. Para Aarón. Aarón. ¿Y quién era Aarón? Sacerdote. Era un linaje sacerdotal. Hoy, en el Nuevo Testamento, es el pastor. Por eso tenemos que honrarlo, tenerlo en doble estima. Vamos a número 18. Números 18, capítulo 8, versículo 15. A ver, Gerson, me lo lees tú que tiene voz de trompeta. Perdón, números. Números 18, versículo 8 al 15. 18, 8, 15. Santo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Número 18, 8, 15. Amén, gloria a Dios. Dijo más Jehová a Aarón: He aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas a los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y de tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han
de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas sus ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que representarán a Jehová para ti, las he dado. Las primicias de todas las casas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto de Israel será tuyo. Todo lo que se abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así los hombres comerán así los hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás remitir el primogénito de animal inmundo. Gloria a Dios. La palabra misma nos enseña que en el Antiguo Testamento todo era para el sacerdote y para con sus hijos. En otras palabras, suplía las necesidades ¿de quién? Del sacerdote. Hoy, en estos tiempos, la palabra nos habla que el sacerdote es el pastor y que la iglesia debe suplir para con el pastor, para con su familia, para con sus hijos, hermano. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a honrar a nuestro pastor, a los pastores, hermano, hermana, a los siervos. Pero cuando se da esta enseñanza, se le da sueño, hermano. Porque cuando estamos dando una ofrenda, estamos escogiendo para dar. La palabra dice en el Antiguo Testamento, toda ofrenda que se recogía, que se daba, o que se daba como holocausto, o todo era para el sacerdote. Esta es la importancia de que no nos enseñan y no nos han enseñado, pero hoy ha venido la enseñanza que debemos honrar a los líderes, que debemos honrar al pastor, que debemos honrar a los pastores, porque la palabra nos enseña que debemos tenerlo en doble honor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy pronto vengo con la enseñanza de los diezmos. Porque es necesario, ¿no, pastor? Amén, amén. Ahora vamos a ver un texto del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 9:14. Gloria a Dios. Gerson, Primera de Corintios 9:14. Un momento, por favor. 9:14. Primera de Corintios 9:14. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del amado Espíritu Santo. Segundo de Corintios me pasó. 9:14. Amén. Amén, gloria a Dios. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Los que anuncian del Evangelio, que viva del Evangelio. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Y el pastor, gloria a Dios, cuida de este rebaño.
enseña a este rebaño. Él es un ministro, él es un sacerdote que anuncia las buenas nuevas, que enseña. Vuélvelo a repetir, Gloria a Dios. con voz de trompeta para que entre en tu corazón. Santo. La A ver, palabra vamos a se lee ver. en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. 9:14. Amén. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Quién ordenó? El Señor ordenó Amén, gloria a Dios. que los que predican, de lo que enseñen, los que apacientan las ovejas, que vivan del Evangelio, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? El hermano puede decir, no, ese versículo no está en mi Biblia. No, ya lo leíste, ahí está. Vamos a Gálatas 6:6. Santo. Gálatas 6:6. Gloria a Dios. Gálatas 6:6. Hasta el 7 vas a hacer. Siervo, ¿lo encontró? ¿Lo puede leer? Amén. Amén. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Mira qué tremenda palabra. ¿Y qué hace un pastor? Un pastor enseña. Un pastor apacienta. Un pastor cuida las ovejas. Las alimenta. Los pastores a nivel mundial, en la iglesia donde se encuentra, está laborando, está trabajando. Y el que predique la palabra, que viva del Evangelio. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El pastor está instruyendo. La palabra nos enseña y nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Amén, gloria a Dios. Cuando usted va a orar, dile así, Señor, yo soy duro para dar, Señor. Rompe esa dureza de dar, Señor, para yo ser bendecido. Señor, mi pastor está pasando necesidades. Pero hoy, Señor, yo te pido, rompe ese corazón para yo poder bendecir a mi pastor. Suplir las necesidades. Y el Señor te va a bendecir, hermano. No estoy hablando de doctrina de prosperidad, hermano. Estamos hablando de un evangelio completo, donde hay todo completo. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo creo en el amor de Dios y eso mañana viene con sus 400 soles. ¡Gloria a Dios! Amén, sobre cerrado. Me lo ha confirmado, sobre cerrado. Algún día llegará. Dios no puede ser burlado, hermano. Amén, gloria a No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Amén. Primera de Timoteo 5:18. Primera de Timoteo 5:18.
Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. ¿Quién es digno? El obrero de su salario. Primera de Timoteo. Cinco, 18. Amén. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que cría, y digno es el obrero de su salario, hermano. Amén. Gloria a Dios. El pastor es un obrero. Santo. Los pastores son obreros que trabajan, se esfuerzan. Ora por usted. No entren en oración, no entren en ayuno. Y la palabra dice que el obrero es digno de su salario, hermano. Y aquí el pastor no recibe ni para comprarse su chupete. Tenemos que ir aprendiendo, hermano, en el amor de Dios, a mantener como ejemplo y testimonio de tenerlo doble honor, porque el obrero es digno de su salario. Hermano, cuando uno da esta enseñanza, la iglesia muchas veces se queda dormido, hermana. Pero ya es tiempo que la iglesia, los congregantes entiendan, comprendan, hermano, que debe mantener en doble honor a su pastor, a los líderes, a los pastores de diferentes iglesias que no reciben ni le dan ni siquiera para el pasaje, hermano. Así es, hermano. Lo primero que dice, ¿qué? ¿Vas a cobrar? No, la palabra no se cobra, dice. Y entonces el pastor, ¿cómo va a vivir? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Palma para el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es el título? La responsabilidad de la iglesia para con sus pastores, para con el pastor de la iglesia. Hoy han aprendido este tema. Y que el Señor toque su corazón. Si usted no quiere darle nada al pastor, el pastor no se perjudica, usted se perjudica. Pues venga con su diezmo, venga con su ofrenda. Si en el Antiguo Testamento las ofrendas eran, o el diezmo era para el sacerdote, ¿cuánto más el obrero es digno de su salario? ¿Quién lo ordena? ¿El pastor Antonio? No, es el Señor que demanda y te dice, ten por doble honor a tu pastor, a los pastores. Porque a medida cuando tú compartas con tu líder, con tu pastor, a medida que la unción de parte de Dios viene para con tu vida, porque si tú das, tú recibes, tú no das, no puedes recibir. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Este mensaje de reflexión es una enseñanza de reflexión, hermano, hermana. Porque tenemos que aprender nosotros. Bueno, nuestro hermano Gerson se va al monte, excelente. Ayuna, excelente. Ahora es tiempo de dar una ofrenda especial para su pastor. Ahora es tiempo de dar un diezmo, pero bien remecida, rebalsante, hermano. Eso es lo que tiene que ir aprendiendo la iglesia.
el cuerpo de Cristo. Si quiere ser bendecido, tiene que bendecir, porque el obrero es digno de su salario. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, Gloria a Dios. a su nombre. Gloria a Dios. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Para mí ha sido un gusto, un honor enseñar esta enseñanza para que todos los que estamos aquí podamos aprender. Y a Amén. todos los hermanos de otras iglesias también puedan entender, comprender que es tiempo de bendecir para ser bendecido. Que el Amén. Señor me lo bendiga grandemente a cada uno. Amén. Amén. Ha finalizado en este día la transmisión en vivo y los invitamos a suscribirse al canal Palabras de Vida. Si alguno requiere la separata, un sol. Palabras de Vida Se llevan del Pastor Antonio 2, Benítez, 3. y podernos gozar en el Señor, que a nivel internacional lo están viendo muchos hermanos, y le agradecemos sus visitas. Bueno, hermanos, Que Dios me lo bendiga. vamos a pasar adelante.